Saludos para todos los estudiantes de octavo grado, profesores, familiares y público en general que nos acompaña. Sean todos bienvenidos a este espacio en el que juntos nos adentraremos en el fascinante mundo de la química. Hoy comenzamos el estudio de esta ciencia en el octavo grado y sé que muchos tienen expectativas acerca de la asignatura. Pues quiero comentarles que estudiaremos en este curso 3 unidades, que son las siguientes. Estudiaremos la unidad número 1, las sustancias y las reacciones químicas. En esta unidad podrán ustedes conocer conceptos que son importantes en la química, conceptos como el de sustancia pura, mezclas. Veremos además las operaciones de separación de los componentes de las mezclas y un concepto importantísimo que es el de reacción química. Además conocerán la importancia de esta ciencia para la vida. La unidad número 2, que es la unidad del dioxígeno. De él veremos sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, las aplicaciones de esta sustancia, entre otros aspectos importantes. Y la unidad número 3, en la que estudiaremos los óxidos, que son las primeras sustancias compuestas que ustedes van a estudiar, que uno de los aspectos importantísimos que estudiaremos son sus propiedades físicas, con quién reacciona, que son las propiedades químicas, las aplicaciones, pero además estudiaremos la relación de los óxidos con el medio ambiente. Al finalizar la teleclase de hoy, ya ustedes tendrán conocimiento de qué es la química y qué estudia esta asignatura. Es por eso que les propongo el siguiente tema. Veremos el objeto de estudio de la química. En este caso, también analizaremos la importancia económica y social de esta ciencia para el desarrollo de la humanidad. Además, abordaremos la relación que existe entre la química y el medio ambiente. De la historia, quiero comentarles que la palabra química tiene un origen egipcio, que proviene de la antigua palabra keme, que significa tierra. Pero, ¿se han preguntado ustedes qué es la química? ¿Qué estudia esta ciencia? Para responderlo, quiero mostrarles el siguiente material de video. La vida en la Tierra se desarrolló al conjugarse la acción del Sol y los diversos elementos presentes en ella. Se sucedieron una serie de procesos químicos hasta llegar a la formación de moléculas como el ADN y el ARN, esenciales para la síntesis de proteínas, es decir, para la síntesis de la materia viva. A partir de aquí, empezó una lenta y constante evolución hasta llegar a nuestros días. Como vemos, la química no es algo ajeno a la naturaleza, sino que forma parte intrínseca del universo, de las estrellas, de la propia vida. Nosotros y todo lo que nos rodea somos química. Pero en realidad, ¿qué es la química? La definición es asombrosamente simple. Ciencia que estudia la materia y su transformación. Efectivamente, la palabra clave aquí es ciencia. La química es una ciencia como lo son la biología, la física o las matemáticas. Y gracias al método científico podemos saber más y conocer mejor nuestro entorno. La labor de los científicos e investigadores químicos a lo largo de la historia ha contribuido decisivamente a hacernos la vida mucho más larga, mucho más sana y mucho más cómoda que la que tuvieron nuestros predecesores. Gracias a la química, en los últimos 100 años, el hombre ha duplicado su esperanza de vida. ¿A partir de qué momento el hombre empezó a interesarse por estudiar, investigar y desarrollar esta ciencia? El ser humano siempre ha deseado saber más y conocer la realidad que le rodea. Pero además la química le ayudó a obtener un beneficio inmediato de su entorno. Como pudieron apreciar, la química es una ciencia que estudia las sustancias y sus transformaciones. La química se convirtió en una ciencia independiente a finales de la primera mitad del siglo XVIII. Con anterioridad formaba parte de la filosofía
que era considerada la ciencia del saber. Sin embargo, desde la prehistoria, el hombre comenzó a acumular conocimientos empíricos basados en su experiencia. Relacionado con esto, quiero mostrarles un video. Quiero aclararles antes de presentar el video que cuando se hable del periodo histórico antes de Cristo y después de Cristo, ustedes conocen que estamos hablando del periodo antes de nuestra era y después de nuestra era. Entonces, sin más, adelante el video. La historia de la química podemos resumirla en 6 periodos. El periodo prehistórico, el periodo griego, el periodo alquimista, el periodo de la iatroquímica, el periodo del flogisto y el periodo moderno. Periodo prehistórico. Este inicia cuando el hombre descubre el proceso de la combustión de la madera, con lo cual empieza a implementar la cocción de sus alimentos con la finalidad de sobrevivir. Cerca de los 2000 años antes de Cristo, los chinos ya llevaban a cabo la elaboración de la seda artificial, papel, pólvora y algunas técnicas de pinturas en telas y en otros utensilios como bronce y madera. Por otra parte, en Egipto, aprendieron a purificar el oro, plata y otros metales. Pero uno de los conocimientos más destacados fue el embalsamiento para la preservación de sus muertos, utilizando la cera de abeja en combinación con aceites obtenidos de resinas de algunos árboles. En el periodo griego, la química estaba basada en la visión filosófica y especulativa. Entre los filósofos más importantes encontramos a Empédocles, el cual admitió que en el universo existían 4 elementos responsables de las cualidades fundamentales de la materia, siendo estos el agua, tierra, fuego y aire, y a su vez estos estaban relacionados a 4 propiedades: frío, húmedo, caliente y seco. De acuerdo a Empédocles, todas las sustancias son producidas por la unión de estos elementos, en donde un elemento se puede convertir a otro una vez que sus propiedades se transformen al opuesto. Por ejemplo, el aire se encuentra unido a 2 propiedades que son caliente y húmedo. Una vez que sus propiedades del aire pasa de caliente a frío y de húmedo a seco, que son sus contrarios, el elemento aire puede convertirse en el elemento tierra. Idea principal que fue tomada por los alquimistas. Por otra parte, la contribución más importante dada a la química es la generada por los filósofos Leucipo y Demócrito, los cuales establecieron que la materia estaba formada por partículas pequeñas, a las cuales denominaron átomos, iniciando de esta manera la teoría atómica, tema del cual hablaremos en un próximo video. Periodo alquimista. Los alquimistas surgieron como herederos de la filosofía griega y de los conocimientos egipcios, alcanzando su época de gloria en el año de 1400 después de Cristo, donde el objetivo principal era la búsqueda de la piedra filosofal, sustancia capaz de transmutar los metales en oro y otorgar la vida eterna, y la panacea universal, mítico medicamento capaz de curarlo todo. Durante el intento de la búsqueda de esas sustancias míticas, se dio el descubrimiento del antimonio por el monje Basilio Valentín y el fósforo por Henning Bragg. Hasta este punto, la alquimia presentaba varios problemas, debido a que su objetivo principal no era la ampliación del conocimiento de un modo racional, y que de alguna forma condujera hacia una ciencia, sino que su único fin era encontrar materias místicas. Lo que sí hay que resaltar es que gracias a la alquimia se desarrolló gran parte del instrumental del laboratorio que conocemos hoy en día. Periodo de la iatroquímica. En esta etapa inicia un declive de la alquimia e inicia la transición a la verdadera química, denominada también química médica, orientada a buscar las propiedades medicinales de las diferentes sustancias, impulsada por el médico suizo Felipe Aureolo Teofasto Bombasto de Hohenheim, o también conocido Paracelso, donde destaca el énfasis del uso del método experimental, como medio para llegar al conocimiento, dejando de lado el uso especulativo de la alquimia. A finales del siglo XVI, Andreas Labius publica Chemia, donde plasma y ordena todos los conocimientos de los iatroquímicos, considerándolo de esta manera uno de los primeros libros de la química de la historia. Periodo del flogisto. En esta etapa, el químico inglés Robert Boyle, en 1661, apartó definitivamente la química de la alquimia, al mejorar su método experimental e introducir los conceptos de química, elemento, combinación y mezcla, señalando de esta manera importante
que el objetivo de la química debía ser el de encontrar las diferencias entre las sustancias, reconociéndolo en la actualidad como el primer químico moderno y pionero del método científico. En el año de 1702, el químico alemán Georg Ernst Stahl formuló la teoría del flogisto, en la cual daba la explicación de que toda sustancia al sufrir una combustión sufriría de una pérdida de flogisto. Periodo moderno. Inicia en los años de 1771 con el inglés Joseph Paley, al aislar el oxígeno como un gas que hace arder con mayor intensidad la llama de una vela, evento que comunicó inmediatamente al químico Antonio Lavoisier, que a su vez acabó por refutar la teoría del flogisto al explicar los procesos de combustión, respiración y calcinación desde el punto de vista de la oxidación, atribuyéndole además la determinación de la composición del aire identificando el oxígeno, nitrógeno y otros gases en menor proporción, publicando en 1789 su libro denominado Tratado Elemental de Química. A partir de aquí existen otros trabajos importantes que le dieron a la química una estructura científica con su respectiva hipótesis de trabajo, entre los que se encuentran John Dalton con la teoría atómica retomada de los atomistas Leucipo y Demócrito, Amadeo Avogadro con el estudio del comportamiento de las moléculas y los gases, Wöhler con la síntesis de la urea, Meyer y Mendeleev por el ordenamiento de los elementos químicos de su época de manera creciente a su masa, Kekulé con su estudio de la tetravalencia del carbono y la estructura del benceno, Chatelain con su estudio del equilibrio químico, Arrhenius con su postulación acerca del comportamiento de ácidos y bases, entre otros. Pudieron apreciar en el video observado cómo la química ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo y también algunos de los científicos, algunos de los principales exponentes que han desarrollado esta ciencia. Pero como ciencia, la química también se relaciona con otras ciencias y de eso trata el video que vamos a ver a continuación. La química es una ciencia porque es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo, obtenidos por la observación y el razonamiento, que permiten la deducción de principios y leyes generales. Además, es interdisciplinaria, es decir, se relaciona con otras ciencias y disciplinas, teniendo una infinidad de aplicaciones en el medio que nos rodea, como la física, las matemáticas, la biología, la medicina y la geología, entre otras. Veamos ahora la relación que tiene la química con otras ciencias. Comenzamos con matemáticas, que ayuda a realizar estimaciones. La física estudia junto con la química la corteza electrónica de los átomos, la teoría de la estructura atómica y los espectros, incluyendo la mecánica cuántica. La biología junto con la química estudia los fenómenos vitales por métodos químicos. Determina la composición y estructura de tejidos y células, por ejemplo, los procesos que tienen lugar en las células como el metabolismo y de regulación química de los factores hereditarios, enzimas, hormonas, ácidos nucleicos, etc. En relación con la medicina, aquí se ven las aplicaciones diagnósticas y terapéuticas de la energía nuclear, especialmente de isótopos radioactivos, entre otras, las cuales también podemos observar a nivel farmacológico, acción y distribución de los fármacos en el cuerpo humano. Con la geología, la relación se origina cuando se aplican los principios y técnicas químicas y estudios geológicos, a fin de conocer la evolución, transformación, composición y distribución de los elementos químicos en la corteza, manto y núcleo terrestres. Con la arqueología, para descifrar datos e interrogantes como la antigüedad de piezas arqueológicas. La exactitud se logra por medio de métodos químicos como el carbono 14. Su relación con la astronomía, pues se auxilia de la química para construcción de dispositivos basados en compuestos químicos para lograr detectar algunos fenómenos del espacio exterior. Pudieron ver cómo la ciencia química se relaciona con otras ciencias. Pudiéramos mencionar algunas, ustedes lo pudieron apreciar, se relaciona con la matemática, la biología, la física, la geografía, en fin, con un gran número de ciencias, ¿verdad? Ahora, quiero comentarles
que desde la antigüedad hasta la actualidad el hombre ha utilizado los metales. Los metales que han servido para la fabricación de diferentes utensilios, instrumentos y variados objetos, aunque en muchas ocasiones ha buscado sustituir los metales por otros materiales, ya que los metales, cuando se encuentran expuestos a determinadas condiciones, pueden cambiar sus propiedades. Por ejemplo, ¿qué sucede con un clavo cuando lo tenemos a la intemperie durante un tiempo prolongado? Observen este clavo del lado de acá que no está oxidado. Sin embargo, el otro se ha cubierto de una capa áspera de color carmelita que llamamos herrumbre y que ustedes conocen o a veces dicen en ocasiones que el clavo se ha oxidado. Es decir, observen que ha ocurrido una transformación entre uno y el otro. ¿Producto de qué? Bueno, a las condiciones que ha estado expuesto el clavo que está oxidado. ¿Por qué? Porque ha estado en contacto con el dióxido de carbono y el vapor de agua presentes en la atmósfera. Es decir, que ha ocurrido una transformación que podemos decir que es una reacción química. Es decir, ese proceso de oxidación es una reacción química. Ahora, quiero que piensen en otras reacciones químicas o, como les he dicho, transformaciones que ocurren a nuestro alrededor. Les propongo ver algunos ejemplos que los va a ayudar a entender lo que les estoy planteando. Están observando ejemplos de reacciones químicas que ocurren a nuestro alrededor. Por ejemplo, la combustión de la madera o de los árboles son reacciones químicas. La erupción de un volcán. Están ocurriendo una serie de transformaciones que podemos decir que son reacciones químicas. También podemos hablar de la fotosíntesis que ocurre en las plantas. En la fotosíntesis ocurren una serie de transformaciones, al igual que en la respiración de los animales y de los seres humanos. También ocurren transformaciones en los motores de combustión interna de los automóviles. Hay reacciones químicas que están ocurriendo ahí. Igual sucede con la maduración de un fruto. Fíjense que en todas estas imágenes hemos apreciado que hay transformaciones que podemos decir que son reacciones químicas. Entonces, ¿qué es una reacción química? Veamos lo siguiente. Una reacción química es la transformación de una o más sustancias en otra u otras. Y fíjense que en esta diapositiva tenemos en la parte de abajo que les estoy poniendo, que está en el recuadro que aparece en su libro de texto en la página 3. A partir de este momento, cada vez que presentemos una diapositiva donde aparezca señalado un recuadro o algo importante, ustedes deben anotar de qué estamos hablando. Bueno, estamos hablando del concepto de reacción química y posteriormente van a tomar nota de ese concepto. Nada más que anoten entonces que estamos hablando del concepto de reacción química y que aparece en el recuadro de la página 3 de su libro de texto. Y esto lo vamos a establecer como norma a partir de ahora en nuestras clases.
quiero invitarlos a observar algunas reacciones químicas asombrosas. Es necesario que se fijen bien en las sustancias que tenemos al inicio y en las que tenemos al final para que puedan apreciar las transformaciones que en ellas ocurren. Esta reacción química tiene diversos nombres, como Kraken, Kraken de Lucifer, la mamba negra, la serpiente negra, entre muchos otros. Pero bueno, esto pasa cuando se mezcla dicromato de amonio con tiocianato de mercurio y luego le prendemos fuego. Esta reacción se conoce como Briggs-Rauscher. En este experimento, tres sustancias interactúan entre sí de manera cíclica. O sea, la primera le cambia el color a la segunda a la tercera a la primera, y así sucesivamente. Dependiendo de la concentración de las sustancias, los cambios de color son menos o más rápidos. Bueno, todo esto mientras se le bate o revuelve. Aproximadamente después de los 15 siglos de cambio de color, la reacción termina y da como resultado una solución de color azul negroso con olor a yodo. Es muy fácil prender el magnesio y su combustión es muy brillante. En este experimento se puede ver el magnesio encendido sobre hielo seco o dióxido de carbono congelado, es lo mismo. Estos dos se potencian y crean una gran luz. Antiguamente se usaba esto para crear los flash en las fotografías y actualmente se usa en los fuegos artificiales. El clorato de potasio es un compuesto que contiene potasio, cloro y oxígeno. Se usa a menudo en fuegos artificiales y explosivos. Cuando el clorato de potasio se calienta hasta el punto de fusión, cualquier cosa que se añada causará una explosión o una desintegración rápida. Como hemos visto hasta estos momentos, la química es una ciencia. Y les digo que es una ciencia teórico-experimental, que estudia las sustancias y sus transformaciones. Y ese precisamente es el objeto de estudio de esta ciencia. Por tanto, ustedes van a notar objeto de estudio que está en el recuadro del libro de texto, página 4, y de actividad independiente, entonces van a tomar nota. ¿Cuál es el objeto de estudio de esta ciencia? Bueno, la química estudia las sustancias y sus transformaciones en otras sustancias. Recuerden que ya vimos que las transformaciones en otras sustancias no es más que la reacción química. En resumen, podemos decir que la química estudia lo externo e interno de las sustancias y sus transformaciones en otras sustancias. En este estudio de las sustancias está implícito sus propiedades, su estructura química, su obtención, las reacciones químicas en las que intervienen y además las aplicaciones de esa sustancia. Todo eso forma parte del objeto de estudio de la química, es decir, de esta ciencia que ustedes comenzaron a estudiar ahora en el 8º grado. La química contribuye decisivamente al desarrollo económico, tecnológico y científico-técnico, así como al bienestar social de los seres humanos. La química está en todo lo que nos rodea y sin ella no hubiera sido posible alcanzar el desarrollo que hoy se tiene tanto en la esfera industrial como social. Ahora bien, quiero invitarlos a observar un video que les muestra algunas de las aplicaciones de esta ciencia. Pero a partir de la observación de este video, les propongo que realicen la siguiente actividad independiente. Veamos qué plantea esta actividad. Es el ejercicio 1.4 de la página 6 de su libro de texto y quiero comentarles qué plantea la actividad en sí. El desarrollo de la ciencia química contribuye a satisfacer las necesidades siempre crecientes del hombre. Argumente y ejemplifique. Entonces ahora los dejo con el video para que les sirva de base para responder
esta actividad independiente. Hoy en la construcción se emplean un incalculable número de productos químicos con los fines más variados, como la pintura, los barnices, las cubiertas de los tejados o las tuberías, puertas y ventanas de PVC que permiten un gran ahorro de madera y ayudan a evitar la deforestación. El calor de hogar se mantiene gracias a espumas de materiales aislantes y nuestras casas permanecen prácticamente inalterables gracias a los productos anticorrosivos. Desde que nos despertamos, la química nos rodea por todas partes. Las fibras de nuestro pijama y de las sábanas, los barnices de las maderas, la pintura de las paredes, ventanas y persianas, los libros o los juguetes de plástico. En la fabricación de todos los objetos que nos rodean ha intervenido la química. También en la cocina la industria química fabrica innumerables materiales y productos. Muebles, recipientes y utensilios de plástico, antiadherentes, placas cerámicas, films transparentes para envolver, bandejas antideslizantes, latas de conserva protegidas interiormente y alimentos preparados contra el efecto de hongos y bacterias. La mejora de la higiene y la salud son sin duda las aportaciones más conocidas de la química. Mediante los productos higiénicos y farmacéuticos, la química lucha contra las enfermedades y la mejora de la calidad de vida hasta edades muy avanzadas. Los productos químicos también son elementos indispensables en las reparaciones. Las operaciones quirúrgicas solo pueden realizarse mediante el concurso de incontables productos como antisépticos, desinfectantes, gases industriales, tubos de plástico, bolsas de sangre para el gota a gota, adhesivos y la anestesia, que es una de las invenciones a las que prácticamente todo el mundo está agradecido por experiencia personal y que ha hecho algo más simpáticos a los dentistas. La informática se basa en los chips de silicio y en los de arseniuro de galio, cuyos circuitos están construidos mediante procesos fotoquímicos. Los soportes magnéticos y los CD-ROM están fabricados con productos químicos y las pantallas están recubiertas internamente por productos sensibles a la luz. También las carcasas, los teclados, el cableado y el ratón están hechos con plásticos, cada uno de ellos con cualidades específicas. Enseguida, papá. También los productos químicos sirven para fabricar papeles sintéticos, fotografías, las cintas magnéticas de vídeo o audio, los disquetes, los discos compactos y los DVD, que permiten el almacenamiento de innumerables datos. Incluso las televisiones o el equipo de música están fabricados con productos químicos. La fabricación del papel, soporte tradicional de la cultura escrita, solo es posible gracias a la química y los libros, que requieren papel, tintas y adhesivos, deben a la química su existencia. El protagonismo de la química se extiende en todas las facetas del arte. La pintura desde los orígenes del hombre requiere colorantes variados, estables y resistentes al medio. Y para conservar el enorme patrimonio cultural de la humanidad, se precisan productos químicos bajo la forma de pegamentos, moldeantes, pigmentos, materiales protectores, adhesivos, siliconas, plásticos y cauchos que sirven para reparar, construir y proteger obras de arte. Si queremos alcanzar los picos más altos, la profundidad de los mares o simplemente divertirnos los fines de semana, debemos aproximarnos a la química, pues se necesitan cuerdas ligeras y resistentes, trajes protectores, botas especiales, cremas, oxígeno, gafas o raquetas y palos de golf ligeros, fuertes y elásticos. Posiblemente no haya otras moléculas que hayan recibido más patadas que las de los polímeros y elastómeros empleados en la fabricación de pelotas y balones. El automóvil actual no sería posible sin el auxilio de sofisticados productos químicos. Los plásticos son también la mejor manera de dar forma aerodinámica a los vehículos para reducir su coeficiente de penetración. Y los vehículos se pueden mantener fuera del garaje debido a la pintura especial que los embellece y protege. Desde que los primeros automóviles aparecieron, la vida de los neumáticos se ha alargado 400 veces, añadiendo seguridad y comodidad a los viajes. Otros productos como los anticongelantes impiden los problemas del invierno y los lubricantes reducen el desgaste de las piezas móviles. La seguridad pasiva del automóvil depende también en gran parte de los productos químicos, como ocurre con las lunas antichoque, las resistentes fibras de los cinturones de seguridad y los sistemas de inflado instantáneo de los airbags. La revolución en el transporte también ha alcanzado a los aviones. El secreto del ahorro de combustible está en la ligereza de peso conseguida a través de los productos químicos, compuestos que pueden ahorrar hasta un 30% del peso de la estructura de un avión. Poco a poco se está acercando la era del avión de plástico. Julio Verne con su imaginación nos llevó a la luna. Pero ha sido precisa la imaginación de los químicos para que la ilusión se convirtiese en realidad. La industria química generando combustibles, fibras y materiales especiales, recubrimientos de cerámica, ordenadores o fibras ópticas ha hecho posible la evolución de la industria aeroespacial y que el hombre pueda viajar por el espacio.
La química es, en definitiva, la ciencia que responde a las necesidades del hombre, desde las más básicas como la salud, la higiene, la nutrición o la alimentación, hasta aquellas que facilitan nuestra vida diaria. La química nos rodea por todas partes y nosotros mismos somos pequeñas fábricas a escala, en las que se producen reacciones continuas que nos permiten respirar, crecer y vivir. Pero además, los productos químicos juegan un papel esencial en la lucha contra la polución y la degradación del medio ambiente y se han convertido poco a poco en el médico de la contaminación. Los científicos e investigadores desarrollan cada día nuevos productos y procesos en los que la protección del medio ambiente es un objetivo prioritario, objetivo que comparten las empresas y compañías que conforman la industria química y que recibe el nombre de Compromiso de Progreso, un programa destinado a mejorar tanto la protección ambiental como la seguridad y la salud. Como se evidenció en el video observado, la química está presente en todo lo que nos rodea, incluso en nosotros mismos. Y el desarrollo de esta ciencia ha permitido satisfacer las necesidades cada vez más crecientes de los seres humanos. Pero la química no siempre ha sido utilizada en beneficio de la sociedad, sino también en detrimento de esta. Es decir, que muchas veces se ha utilizado con fines belicistas. El napalm, el fósforo blanco, el dicloro, los gases lacrimógenos han sido utilizados y han causado la pérdida de vidas humanas y afectaciones a la flora, a la fauna y al medio ambiente en general. Vamos a ver un video en el que se aprecia el mal uso de esta ciencia. La batalla parece ser interminable. ¡Correo! Hasta que Alemania desata un arma mortal. ¡Van a entrar! ¡Gas! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos! En absoluto secreto, Alemania desarrolla un arsenal masivo de armas químicas mortíferas. Rápidamente comienzan a bombardear a los canadienses y al resto de los aliados con mortales gases, como el cloro y el fosgeno. Decenas de miles de soldados son sofocados brutalmente en las trincheras. Era un instrumento de terror. Y era una muerte horrenda. Era la imagen perfecta de la muerte masiva que caracterizó la Primera Guerra Mundial. Con armas químicas como parte de su arsenal, se vislumbra una victoria segura para Alemania. Como pudieron apreciar, el mal uso de la química puede traer graves consecuencias para los seres humanos y para el medio ambiente en general. Pero en el desarrollo de esta ciencia también está la responsabilidad de eliminar o minimizar los daños que puedan ser causados a los seres humanos, las plantas, a los animales y al medio ambiente. No hay duda del gran servicio que ha prestado el desarrollo de la química a la humanidad, pero todo no está descubierto aún. Y a eso se dedican generaciones de científicos a investigar y a buscar, como lo hace esa gran comunidad científica de todo el mundo que está enfrascada en buscar la vacuna que pueda detener la pandemia de la COVID-19. En el encuentro de hoy hemos visto cuál es el objeto de estudio de la química. Ya sabemos que la química estudia las sustancias y sus transformaciones. Además, han podido apreciar por los materiales de video que les he mostrado
la importancia que tiene esta ciencia para el desarrollo de la humanidad. Para cerrar nuestro encuentro, quiero proponerles que realicen otras actividades independientes. Por ejemplo, me estoy refiriendo al ejercicio 1.3 del libro de texto de la página 6, que quiero comentarles qué plantea este ejercicio. El ejercicio, ustedes les dan varios aspectos donde ustedes van a decir si ocurre o no reacción química. Recuerden que para eso deben tener presente que es una reacción química, que es la transformación de una o más sustancias en otra u otras. Además, ahí les ponen varios incisos, por ejemplo, el agua se solidifica, se oxida un objeto metálico, se quema un papel, un vidrio se rompe, y ustedes van a argumentar su respuesta teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta el concepto de reacción química estudiado en la clase de hoy. Recuerden que es la transformación de una o más sustancias en otra u otras. Importante la palabra transformación. Ahora, como segunda actividad independiente del cierre de la clase, con respecto a los beneficios y perjuicios de la ciencia química, cita varios ejemplos del bien que ha provocado al ser humano y al desarrollo de la humanidad. Y como segunda parte del ejercicio, menciona dos ejemplos de contaminación de las aguas, de la atmósfera y del suelo. ¿Y qué sucedería si no existieran seres humanos que se dediquen a investigar en las distintas ramas de la ciencia química? Esta es la actividad independiente que le propongo para cerrar nuestro encuentro de hoy.
Con estas actividades que les he propuesto, me despido de ustedes hasta la próxima semana para juntos seguir descubriendo el fascinante mundo de la química. Nos vemos.